Y entramos al aire en 10 Perfecto. segundos. Sí, gracias. Buenos días, bienvenidos. Gracias por asistir a esta charla virtual. El objetivo de la sesión es invitarlos al curso del siguiente semestre, que lleva por nombre Mística Medieval de Asia y Europa, que se llevará a cabo en el Departamento de Extensión Cultural de FES-Acatlán. Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de febrero. Todo el procedimiento es en línea directamente con el departamento. Los enlaces están en su página de talleres culturales. Bueno, al ser una plática introductoria al semestre, tal vez es pertinente iniciar por decir que se van a revisar 3 tradiciones y 4 autores. La primera tradición que trataremos es la tradición tántrica. Se va a revisar qué se entiende por hinduismo, cómo es que surge el Tantra hasta llegar a uno de sus máximos exponentes, que es Abhinavagupta. En este autor se va a revisar el desarrollo conceptual de deidad, que él refiere en sánscrito como Anuttara, sin superior, y lo que esto representa, por supuesto, en su discurso. La segunda tradición que revisaremos es la tradición sufi, y con esta tradición al autor Ibn Arabi. Se va a revisar el símbolo del espejo pulido, en tanto representa un pulir que requiere una aniquilación de sí para lograr una percepción sin ego. Yo sé que estos son conceptos vagos, pero precisamente vamos a desarrollarlos y contextualizarlos en el curso. La tercera tradición que revisaremos es el cristianismo. Los 2 autores que restan son particulares. Una es la que vamos a estar revisando toda esta breve charla, que es Marguerite Porete. Si no la conocen, es una beguina que muere en la hoguera, acusada de hereje reincidente. Y el otro autor es el famoso maestro Eckhart. El maestro de teología de la Universidad de París, que fue procesado también por herejía y que muere en 1328 esperando una resolución a su caso. Sobre ambos nombres pesa el juicio de la herejía. Entonces, bueno, es un referente que me gustaría tuviéramos en mente. El hilo conductual que reúne a estas 3 tradiciones y a sus 4 autores es el de la inefabilidad. Es el reto de pensar un discurso de aquello que no se puede nombrar. Son autores dentro de sus tradiciones particulares que reflexionan sobre el problema del lenguaje, reflexionan sobre las aporías, reflexionan el discurso de las paradojas, argumentan sobre lo imposible, piensan lo imposible. Ahora bien, voy a tratar a toda costa de evitar una homogeneización entre ellos. Así que se va a revisar a cada uno bajo sus diversas tradiciones. Y en aras de evitar que esta breve introducción hable de todo y nada, el tema particular entonces es Marguerite Porete. Por supuesto, es una invitación a que se acerquen a ella, que la conozcan, que la lean, y también tiene como motivo principal echar una pequeñísima luz sobre esta mujer que murió en la hoguera, en la plaza del Ayuntamiento en París, el 1 de junio de 1310.
Para hablar de Marguerite y el texto que la condena por herejía, es importante hablar de las beguinas y en especial de la educación de las mujeres en la Edad Media. Por supuesto, además de revisar la mística renano-flamenca. Lo anterior se vuelve indispensable debido a los prejuicios que imperan sobre estos 1000 años, porque no hay que olvidar que la Edad Media son 1000 años. Y son prejuicios que se van asentando y que mayormente no resisten un análisis histórico medianamente superficial. Entonces, con esto en mente también, tenemos que recordar que si para 1306 Marguerite ya había sido condenada por el obispo de Cambrai y su libro ya había sido quemado en la plaza pública de Valenciennes, que incluso se llega a especular es la ciudad que la ve nacer, es evidente que Marguerite se desarrolla en la última mitad del siglo XIII. Un siglo XIII que no se puede olvidar ha sido precedido por un siglo fascinante. El siglo XII precisamente es un periodo álgido de innovaciones. Bastaría recordar tal vez que es el siglo que está viendo nacer a las universidades. También es el siglo que ve nacer al gótico. Y muchas veces obviamos las implicaciones científicas que el gótico significa para la arquitectura o el desarrollo de la ingeniería. El gótico y las catedrales góticas no solo significan una experiencia estética tal vez sin precedentes para Europa, sino también involucra un desarrollo científico, que es interesantísimo conocer y también mantener en mente para quitarnos todos estos prejuicios de que en la Edad Media nada sucede y que están inmersos en un oscurantismo brutal. Dentro de otro ámbito, en la literatura también recordemos que el siglo XII es el siglo de los trovadores. Y con el siglo de los trovadores también me refiero a que es el siglo de la cortesía y del provenzal antiguo que cantaba al amor cortés. En realidad es un siglo impresionante. Lo que a mí me interesa subrayar en esta charla es que tiene personajes femeninos tan eméritos en diversas áreas que son por demás interesantes. Tenemos mujeres eméritas en teología y en latín, como en letras, como mujeres que fueron poderosas reinas y que incluso pelean en las cruzadas. Insisto, todo esto para tener en cuenta que el siglo XII, además de todo el desarrollo cultural y científico que significa, también tiene personajes femeninos interesantísimos. Tenemos mujeres que escriben en latín y son abadesas, como la famosa Hildegarda de Bingen o Elizabeth de Schönau. Otra mujer que destaca en el ámbito político es la reina de buena parte de Francia, y es interesante porque es reina por derecho propio. Recordemos que algunos ducados no se rigen por la ley sálica. Entonces esta mujer es reina de Francia por derecho propio y es reina por segundas nupcias de Inglaterra. Interesante también es porque esta mujer también logra la anulación de su primer matrimonio. Entonces, es reina por derecho propio de Francia, es reina consorte de Inglaterra porque se casa con Enrique II de Plantagenet. Además, ella es recordada por ser una gran mecena de las artes y por supuesto me estoy refiriendo a Leonor de Aquitania. Tenemos también otra mujer intelectual del siglo XII,
que recordamos por su amor con Pedro Abelardo, la famosa Eloísa, y que si bien también está revestida de leyenda, es interesante saber que existe una traductora de los Le Bretones, que son estas narraciones o relatos cortos, de la que solo sabemos dos cosas. Como ella dice en el epílogo de una de sus obras, soy María y vengo de Francia. Entonces, así la conocemos, como María de Francia. Pero es una mujer muy culta en letras, tanto que pudo ser traductora. Lo que yo aquí quiero notar es el nivel cultural de ciertas mujeres, que, insisto, esto es algo que me gustaría tuviéramos en cuenta, porque generalmente uno de los grandes prejuicios que existe en este periodo de tiempo es pensar que todas las mujeres fueron analfabetas o incluso que nadie solía hacerles caso, que eran un cero a la izquierda, pero no es así. Quiero notar entonces el nivel cultural de ciertas mujeres. Decíamos que por supuesto son nobles o aristócratas que están muy bien educadas en artes y letras. Ciertas mujeres, pues, reciben educaciones muy puntuales. El espacio geográfico que vamos a estar tratando es el que antiguamente se conocía como el Imperio Romano Germánico. Y este imperio no fue excepción, porque a partir del esplendor que significó el renacimiento cultural otoniano, mujeres de la casa imperial fueron abadesas y bibliotecarias. Estamos hablando de los territorios de lo que hoy es Suiza, Austria, Bélgica, Alemania y Francia. En este territorio se crearon escuelas, se realizaron copias de libros, se construyeron también bibliotecas. También bastaría recordar que la madre de Otón I, que fue coronado en 961, dando inicio a este imperio romano germánico, la madre de Otón, Matilde, fue famosa porque funda varios conventos, además de ser la primera abadesa de uno de ellos, conocido como el castillo de Quedlinburg en Sajonia. Lo que me interesa aquí notar es que esta zona y este ambiente es el que cobija a Marguerite Porete. Ambiente entonces de una escolaridad importante para ciertas mujeres privilegiadas que se pueden dedicar a sus estudios. Por una serie de factores que no puedo referir en este momento, a partir del siglo XIII, en esta zona, un movimiento espiritual femenino, conocido como las beguinas, se cristalizó, asentando con solidez un modelo. Es conocida la estrecha relación existente entre el movimiento comunal, el desarrollo de las ciudades y la renovación de la espiritualidad que tiene lugar a finales de la Baja Edad Media. Mucho menos conocido es el importante papel que en este proceso jugaron las beguinas. Las beguinas fueron mujeres de diversas clases sociales, que es importante también notarlo, porque con el pasar de los siglos incluso se llegó a pensar que beguina era un sinónimo de una mujer de escasos recursos. Es evidente que cuando nace este movimiento no es así. Las beguinas son de diversas clases sociales. Tenemos beguinas que poseen una elevada cultura teologal y literaria integrada en su vida, que hace evidente que provienen de familias nobles o aristócratas. Entonces, no, las beguinas no significa que sean mujeres de estratos bajos. En realidad, insisto, las beguinas de las que muchas veces tenemos o se conservan textos, son mujeres que tienen una elevada cultura
que evidencia también su estamento social elevado. Estas mujeres fueron al mismo tiempo contemplativas y activas. Y así, fuera de los claustros, sin votos formales, muestran conocimiento bíblico y se expresan e inspiran para sus composiciones en el lenguaje del amor y del deseo poético cortés, del que toman sus locuciones con un vocabulario renovado. Estos discursos, a la manera de la poesía trovadoresca, que canta a la dama su entera devoción, en ellas es trasladado al servicio del amor a la divinidad. Los nombres de estas beguinas apenas son nombres conocidos que alcanzan en el siglo XII y XIII su máximo esplendor. Muy poco sabemos de estas mujeres, muy poco sabemos de las vidas que llevan estas mujeres, pero hay indicios concretos de su autonomía y lo que sí es certero es su posterior persecución. Bueno, es así que desde el siglo XII al XIV, la escritura femenina europea se construye multiforme y diversa. La fuerza y la centralidad con la que brotan estos discursos, que son visionarios y algunas veces especulativos y teológicos, reclaman un espacio en la tradición mística. Estas voces son tan diversas como las lenguas en las que fueron compuestas. Es también interesante notar esta cuestión. Al principio, las mujeres como Hildegarda de Bingen o Elizabeth escriben al interior de claustros y conventos en latín. Sin embargo, hay un interesante movimiento de mujeres que escriben en sus lenguas vernáculas. Incluso algunas de ellas siguen siendo reconocidas como las mejores poetisas de las lenguas en las que escriben. Entonces, con estas mujeres y su desarrollo intelectual vemos también cómo las lenguas modernas, las lenguas vernáculas, empiezan a tomar una importancia dentro de la literatura. Tan es la eclosión de estas mujeres y sus voces que Victoria Cirlot y Blanca Garí nombran a este siglo como el siglo de las místicas. Estas traspasan los muros y los claustros, haciéndose múltiples en la novedad de sus formas y en la cantidad e importancia de sus textos. Decíamos, algunas retoman un discurso que asocia los modelos de la literatura cortés y trovadoresca con los de la teología de los siglos anteriores. Estas voces femeninas hacen entonces converger en una única forma de vida los ideales apostólicos de la etapa precedente, además de la identificación con la esposa del Cantar de los Cantares, porque en muchos casos claman articularse desde la noción de amor místico extraído del epitálamo salomónico. Representan así una mística erótica muy particular. A partir del siglo XIII, algunas mujeres entonces toman un lugar prominente en la tradición mística. Ahora bien, las beguinas en un principio parecen surgir en los países de habla germana, en los territorios cercanos a él, como las tierras del Rin o las de Brabante. Allí es en donde en el siglo XII encontramos los primeros testimonios, los precedentes. Es allí también donde se producen los primeros textos de esta mística, decíamos, extraordinariamente erótica y deseante, con autoras como Jadevig de Amberes, Beatriz de Nazaret o Matilde de Magdeburgo. Jadevig de Amberes era la poetisa que refería, que hoy en día sigue siendo considerada como la mejor poetisa de neerlandés.
Muy pronto, este modelo emerge por doquier, desde Italia hasta Inglaterra. Esta forma de mística involucraba un encuentro personal, profundamente emocional, con el amante divino. Es interesante porque pareciera que, diferente de la imposibilidad que celebra el amor cortés, en algunas de estas autoras el amor a Dios no clama un imposible, y su discurso se desarrolla en un deseo que cuanto más se realiza, más se intensifica. Es la locura de amor, la furia de amor, la tormenta de amor, dirá Juliana de Norwich. Son mujeres que escriben con un lenguaje anhelante, profundamente vehemente de Dios. En algunas de estas autoras no hay regocijo en la insatisfacción, hay regocijo en el deseo. No se resignan a la ausencia de su amor. Este es el caso de beguinas como Hadebig y Marguerite. Aún así, es imprescindible decir que hay una gran diversidad de voces y no todas las mujeres siguen esta forma, ni todas son beguinas. Para mencionar algunas, hablábamos de la benedictina Hildegarda de Bingen o la franciscana Ángela de Foligno. Tenemos a Marguerite Oin, a Gertrudis de Hefta, entre muchas otras. Pero bueno, el tema de la charla es Marguerite, entonces centrémonos en ella. En la obra de Marguerite se encuentra frecuentemente dichas formas de expresión y modelos descriptivos que proceden de la literatura cortés. Estos intensifican los elementos apofáticos de su discurso. En todo su texto, el juego de cercanía y distancia es nudo de la relación amorosa. Ella formula un discurso teológico profundamente amoroso sobre la unión de Dios con el alma. El texto lleva el nombre de El espejo de las almas simples, aniquiladas y que solo habitan en la voluntad y deseo del amor. Es importante notar que este texto, con este nombre gigantesco, fue traducido, fue escrito en francés, fue traducido a italiano, inglés y latín, lo que indica una difusión importante. La historia de los manuscritos del espejo es muy interesante, pero por ahora solo me basta con apuntar que apenas el siglo pasado se reconoció cabalmente la autoría de Marguerite. Generalmente circuló como anónimo o bajo otros nombres, pero bueno. La obra se compone en dos partes. En la primera, en las dos de hecho, pero se desarrolla un diálogo de carácter teológico entre personificaciones alegóricas. Muestra el camino del alma al país de la libertad. Marguerite desarrolla en su texto, en estas dos partes, la transición entre la vida de afligido al país de la libertad. Es muy clara esta transición, sin embargo, la complejidad del espejo es que el texto no muestra un camino lineal, aunque sí habla de 7 estados del alma devota, pero solo habla de estos 7 estados del alma devota en 3 capítulos particulares y explica en ellos que los primeros estados de estos 7 son de los afligidos, pertenecen a la vida de los afligidos. Y ella insiste que le interesan muy poco. Ahora bien, del séptimo dice ella que no puede hablar, por lo que el desarrollo de su discurso se sitúa en el estado quinto y en el sexto.
Estos estados son los que desarrolla Marguerite en su texto, porque son los estados que procuran el anonadamiento del alma y, como les decía, son los que van a guiar su discurso. Así es como Marguerite, a través de una mística especulativa apofática y el más común vocabulario de amor cortés, trata temas como el amor, el rapto, el estar enamorado, la libertad de la no posesión, el abandono de sí. Escribió en este sentido, expresando la noción de una completa aniquilación. Escribió además sobre la nada en la que ocurre esta unión mística, pero una unión particular porque celebra una indiferenciación. Ella nos dice en el capítulo 28, cito, el alma arde tanto en el fuego de amor que ella se transforma en el fuego mismo, a través del que ya no siente el fuego. Hay entonces un querer común, como fuego y llama, el querer del amante y el de la amiga, pues amor ha transformado al alma en el mismo. Termina la cita. Entonces, sí, por supuesto, el texto que lleva el título de El espejo de las almas simples aniquiladas y que solo habitan en la voluntad y deseo del amor, tiene por tema central la liberación que el alma obtiene anonadándose en Dios por amor y siendo por eso mismo transformada en Él. Esta transformación tiene lugar cuando el alma ha abolido su voluntad. Habla de un alma anonadada, que a mí me gusta más la traducción de anonadada que aniquilada, pero habla de un alma anonadada que se ha liberado en Dios por amor. El grado más alto de perfección llega con el conocimiento de sí. El alma comprende el abismo al que ha sido reducida. Y Marguerite insiste, a través de la voz del alma, por supuesto. Solo Dios es, el alma no. Con este propósito, Marguerite teje una simbología de la indiferenciación bastante interesante. Habla entonces, decíamos, de la desnudez del alma, del abismo, de la nada. No hay que olvidar que otra de las claves para su lectura es el amor, pero un amor que por definición quiere estar amando, siempre queriendo, siempre dando, siempre prendados del amor. El alma simple se desprende entonces de su voluntad y de sus apegos. Incluso nos dice la autora de los apegos a las buenas palabras o las buenas acciones que ofrecen una recompensa como la del paraíso. Esto, por supuesto, exige total deshacimiento, por encima del deseo egoísta de recompensas espirituales. Nos dice Marguerite, a los que aman sin por qué, ella opone a aquellos que esperan beneficios, e insisto, beneficios de cualquier índole, incluso espirituales. Hace entonces una distinción entre quienes han comprendido el puro desapego y quienes se interesan por salvarse de forma egoísta. Cito entonces su capítulo 59. Al comienzo, esta alma vivió la vida de la gracia, que ha nacido en la muerte del pecado. Después, vivió de la vida del espíritu, que ha nacido en la muerte de la naturaleza. Y ahora vive de la vida divina, que ha nacido en la muerte de espíritu. Esta alma que vive vida divina está siempre privada de sí misma, en el anonadamiento o aniquilación que opera en ella. Esto es el capítulo 59. En este estado, explica Marguerite,
No hay razón para temer que el alma peque, porque en esta estación no tiene con qué pecar, no tiene con palabras de ella de qué pecar. Tal momento exige una completa vulnerabilidad, exige al amante que se entregue, exige un salto más allá de la seguridad volitiva y de la razón discursiva y exige fe. Fe en el abismo en el que se pretende caer. Quienes han muerto al espíritu viven de amor, son libres, se encuentran anonadados, vaciados de sí en un estado de gracia, donde el alma, cito el capítulo 7, se ha convertido en nada, lo tiene todo y por ello no tiene nada, lo quiere todo y no quiere nada, lo sabe todo y no sabe nada. Termina el capítulo. El alma vacía de sí, consciente de su nada, no obra por sí misma ni bien ni mal, pues ha abandonado toda obra. El alma anonadada ya no se pertenece, pues vacía de sí, vacía de sí, se ha unido a Dios y se ha transformado en Dios. El alma, nos dice ahí en el capítulo 26, se ve nada en Dios y a Dios nada en ella. Es evidente hasta aquí que su itinerario espiritual habla de la pérdida de sí, donde el alma aniquilada permite que Dios obre en ella sin ella. Nos dice el capítulo 138. La unidad existe cuando el alma regresa a aquella simple deidad que es un ser simple de desbordante fruición, en pleno saber, sin sentimiento, por encima del pensamiento. Termina la cita. No hay sujeto que goce de la experiencia. No es una particular experiencia que contenga un determinado conocimiento. Ya el alma yace simple, ya el alma está vacía. Capítulo 40 nos dice, reducida a la nada y menos que nada. Comprende que solo Dios es, mientras ella misma no es. Vacía el alma, exhala su última canción. En la última parte de la primera sección. Es interesante porque ella escribe todo el texto en prosa, pero esta última canción lo hace de forma poética. Estoy en el capítulo 122, que es el final de la primera sección. Verdad denuncia a mi corazón que de uno solo soy amada, y dice que sin remisión Él me ha dado su amor. Ese don mata mi pensamiento con el deleite de su amor, deleite que me ensalza y me transforma por unión, en el eterno gozo de ser de divino amor. Y divino amor me dice que ha penetrado en mis entrañas, por ello puede cuanto quiere. Esa fuerza me ha dado del amigo que tengo en amor, a quien me hallo consagrada. Él quiere que le ame y por eso le amaré. He dicho que le amaré, miento, no soy yo. Es Él solo el que me ama a mí. Él es y yo no soy. Y nada más me falta que lo que Él quiere y lo que Él vale. Él es pleno y de eso me hallo plena. Ese es el nudo divino, ese es el amor leal. Hasta aquí termina la primera sección de Marguerite. Aquí termina también esta breve charla introductoria sobre esta autora. Por supuesto, el objetivo fue invitarlos al curso del siguiente semestre, Mística Medieval de Asia-Europa, donde revisaremos, insisto, 3 tradiciones, 4 autores,
revisaremos la tradición tántrica, la sufi y el cristianismo herético de Marguerite Porete y Maestro Eckhart, pero teniendo el hilo conductor de la imposibilidad, de la inefabilidad, de generar un discurso de lo que no se puede nombrar. Son 3 tradiciones distintas, son 3 autores, pero que precisamente esto es lo que los une. Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de febrero. Decíamos, todo el procedimiento es en línea directamente con el departamento. En la página de Talleres Culturales FESACatlán están todos los datos. Y bueno, me despido y esperando verlos en el semestre. Buenos días.